Sí, muy buenos días, Iglesia. Bienvenidos, bienvenidas. Vamos a continuar meditando en el Evangelio de Juan. Y como hemos tenido dos semanas de parón en la serie, vamos a recordar muy brevemente, en primer lugar, por qué escribió Juan su Evangelio. Creo que ya prácticamente os sabréis de memoria este versículo. A ver, lo vamos a citar todos juntos, ¿vale? Todos en voz alta. Hizo, además, Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos que no están recogidas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Juan 20, 30 y 31. ¿Vale? A ver quién se lo trae memorizado la semana que viene. Bien, sabéis que es fundamental tener esto en mente siempre que leamos algo del Evangelio de Juan, porque Juan mismo dice que esta es su intención al escribir el Evangelio. Su intención está muy clara, que conozcamos personalmente a Jesús, que tengamos fe en Jesús, que creamos en Jesús. Este libro, este Evangelio, es una invitación a la fe en Jesucristo. No es una invitación a participar de una religión, ni a formar parte de un club social, ni tampoco se trata de un libro de consejos para ser un buen cristiano. No va de eso. Es un libro que trata de Jesús y de cómo tener fe en Jesús, de creer en Jesús. Porque Jesús es lo importante. Jesús es lo importante. Jesús es lo que tú y yo necesitamos urgentemente cada segundo de nuestra vida. Y Juan lo expresa una y otra vez en su Evangelio, diciendo, y ahora sí voy a hacer un repaso rápido, a ver si sois capaces de ir conectando, ¿vale? Un repaso rápido de lo que hemos visto hasta ahora. Juan lo expresa una y otra vez en su Evangelio diciendo que Jesús es Dios y que por medio de él fueron hechas todas las cosas. Que Jesús es superior a cualquier rito religioso. Jesús es el que purifica. Jesús es el que perdona, y no los sacrificios ni los rituales de purificación. Y también Jesús es superior a cualquier profeta, como por ejemplo Juan el Bautista, quien ya se nos ha presentado en este Evangelio. Juan nos dice que Jesús es el Salvador del mundo. Juan 3:16, versículo que creo que casi todos tenemos en la cabeza, ¿verdad? Y aquí. Jesús es el agua que sacia la sed para siempre, que se hizo hombre para encarnar el amor de Dios y ser obediente hasta las últimas consecuencias. Tanto era su voluntad obedecer al Padre, que entendía la obediencia al Padre como si de su alimento se tratara. ¿Os suena a qué momento? Cuando estaba Jesús sediento y hambriento en el pozo y sus discípulos le trajeron comida y dijo: mi comida es hacer la voluntad de mi Padre. Este pasaje es precisamente el que vimos en nuestra última predicación de la serie y la reprimenda de Jesús para que dejemos de mirar nuestro ombligo y levantemos la cabeza para mirar alrededor y ver dónde Dios está obrando, porque Dios está obrando. Dios está obrando a nuestro alrededor, solo que, como comentamos, estamos distraídos. Si no lo vemos, si no somos capaces de ver cómo Dios está obrando a nuestro alrededor, probablemente es porque estemos distraídos. Estamos como andando por un camino que está rodeado de campos repletos de fruto, esperando a ser recolectado, pero vamos distraídos mientras nos vamos preguntando: algún día voy a ver el fruto, algún día voy a ver el fruto, cuando en realidad lo tenemos delante. Eso es lo que le pasaba a los discípulos de Jesús y les dijo: levantad vuestra vista, mirad, los campos ya blancos están listos para la siega. Y tras este, paréntesis evangelístico que tenemos en el Evangelio de Juan, el evangelista vuelve a llevarnos a centrar de nuevo nuestra mirada en Jesús para seguir conociéndole más y aprendiendo e interiorizando verdaderamente lo que significa vivir la fe, pero la fe verdadera, la fe auténtica. Por eso vamos en esta mañana, antes de comenzar, a pedirle al Espíritu Santo que produzca este efecto en nosotros, en ti y en mí, a través de la exposición de su palabra en esta mañana, ¿vale? Oramos.
Señor y Padre Celestial, queremos agradecerte, y no tenemos palabras suficientes para agradecerte, que tú te hayas querido revelar a nosotros, que te hayas querido dar a conocer y que nos hayas hecho llegar tu palabra, Señor. Gracias por ello, Señor, y te pedimos que tu Santo Espíritu prepare nuestros corazones y nuestra mente para recibir tu palabra, Señor, y para que ella produzca en nosotros el fruto, Señor, el fruto de tu Espíritu, Señor, por favor. Estamos dispuestos y disponibles, Señor, para que tú sigas obrando en nosotros, Señor. Transforma nuestra mente y nuestro corazón y hazlo más como el tuyo, Señor. Bendice tu palabra en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén, amén. El texto en el que vamos a estar meditando en esta mañana, como ya veis en la pantalla, está en Juan 4, versículos del 43 al 54. Es lo que sigue después del relato de la mujer samaritana. Abre tu Biblia en este momento, ábrela, la vais a necesitar todos. Si estáis esperando que ponga los versículos aquí, los voy a poner después, pero ahora no. Abre tu Biblia y te voy a hacer un regalo. Ya sabéis cómo son mis regalos aquí. Te voy a regalar 2 minutos y medio para que leas este pasaje. Tú solito, tú solita. Léelo tranquilamente en tu Biblia y después ya pasamos a analizarlo, ¿vale? Pero ahora lee el pasaje. Juan 4, del 43 al 54. Dice, o comienza así en el versículo 43. 2 días después salió de Samaria y fue a Galilea. Si hacemos un poco de memoria, recordaremos que Jesús había estado en Jerusalén. Y Juan ya nos había dicho al principio de este capítulo, del 4. En el capítulo 4, versículos 1 al 3, nos decía Juan, cuando el Señor supo que los fariseos habían oído decir que Jesús hacía más discípulos y que bautizaba más que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Os pongo de nuevo el mapa para que lo ubiquéis bien. Jesús estaba en Judea, aquí al sur, quería llegar a Galilea, pero antes decidió hacer una parada en Samaria, donde pone Sicar, casi donde está el río Jordán. No sé si lo veis, al lado de Samaria pone Sicar. Ahí fue donde paró Jesús con sus discípulos para tener esta conversación con la mujer samaritana. Ya sabemos lo que pasó. Muchos samaritanos creyeron por el testimonio de esta mujer, por el testimonio que les dio tan solo con haber tenido aquella conversación con Jesús. Y ahora estamos en el momento exacto en el que Jesús reemprende el camino hacia Galilea, desde Sicar, ¿vale? Después de hacer esta pausa en Samaria y haberse quedado allí 2 días, reemprendió el camino hacia Galilea. Y lo que va a decir a continuación es bastante curioso. Se fue o continuó hacia Galilea, dice, pues Jesús mismo había declarado que el profeta no goza de reconocimiento en su propia tierra. ¿A qué se refería Jesús con su propia tierra? ¿A Judea? ¿A Galilea? ¿A ambas? La verdad es que no se sabe bien. No se sabe bien. Por un lado, por ejemplo, Juan Crisóstomo decía, debe entenderse Cafarnaúm, Galilea. Allí ciertamente no gozó de honra. Por otro lado, Orígenes decía, el país de los profetas era Judea, pero ellos no recibieron ningún honor de los judíos. Si ni siquiera los padres de la Iglesia se pusieron de acuerdo, no vamos a perder tiempo tampoco nosotros en tratar de descifrar este enigma, ¿vale? Lo que me interesa es esto de el profeta no goza de reconocimiento en su tierra. En pocas palabras, lo que está diciendo Jesús es que al profeta en su tierra no se le escucha. Al profeta no se le está prestando atención. Y esto sí que es verdaderamente importante, porque este pasaje pone el dedo en esta llaga, en que no escuchamos las palabras de Jesús. No escuchamos las palabras de Jesús. Sigue el versículo 45
diciendo: cuando llegó a Galilea, los galileos le dieron la bienvenida porque habían estado en Jerusalén durante la fiesta y habían visto entonces todas las cosas que Jesús hizo allí. Ya hemos comentado que hace pocos días Jesús había estado en Jerusalén antes de llegar a Samaria. Y de su estancia en Jerusalén, Juan solo nos cuenta dos cosas: la purificación del templo y la conversación de Jesús con Nicodemo. No nos da más detalles. Aparte de esto, solo nos dice en el capítulo 2, versículos 23 y 25, que estando en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía. Mas no se fiaba de ellos porque los conocía a todos. Jesús no necesitaba que nadie le explicara nada, sino que sabía lo que hay en el interior de cada persona. ¿Os acordáis de estos versículos? Teniendo esto en mente, ya podemos entender mucho mejor este versículo que tenemos delante. Estos galileos que le dieron una agradable bienvenida a Jesús, habían estado hacía pocos días en Jerusalén y le habían visto hacer muchos milagros. Así que ahora estaban expectantes ante lo que Jesús pudiese hacer en su tierra, en Galilea. Tenían curiosidad, tenían ganas de volver a ver milagros. ¿Y quién no? Es como si ahora a nosotros nos dijeran: oye, que viene el mago Pop. ¿Sabéis quién es el mago Pop? Vale, que viene un mago muy famoso. Que viene el mago Pop a la Virgen Blanca y encima es gratis. Claro, pues media Vitoria ahí a ver el mago Pop, el espectáculo que hacía, ¿no? Pues algo así, digamos, es lo que esperaban estos galileos, ver un espectáculo. Jesús entonces nos cuenta en el siguiente versículo, Juan nos cuenta en el siguiente versículo que Jesús se fue específicamente a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. ¿Vale? Vuelve a Caná. Caná, ya no está el mapa aquí. Donde había convertido el agua en vino. Este versículo es muy importante, porque Juan está obligando de alguna forma a sus lectores, a ti y a mí, a pensar o a recordar más bien el milagro, o como dice Juan, la señal que ya hizo Jesús en Caná, de convertir el agua en vino. Por lo tanto, debemos preguntarnos, cuando ocurren estas cosas, cuando tengas el texto delante y ocurra esto, que veas que está recordando un evento anterior, piensa en qué conexión puede haber entonces entre este texto y aquel. ¿Qué nos está enseñando el Señor a través de Juan al decirnos esto? Sabemos que Juan siempre tiene una intención específica y siempre teológica. Lo primero que vamos a hacer, por lo tanto, es conocer bien la historia que tenemos hoy delante, la que nos va a contar ahora Juan, que de nuevo ocurre en Caná de Galilea. Y dice que allí, en Caná, se encontraba un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo en Capernaum, específicamente en Capernaum, que también está en Galilea. ¿A qué se le llama oficial del rey en este contexto? Vale, vamos a ir conociendo los personajes. Un oficial del rey, la palabra oficial en griego es basilikos, ¿vale? Y basilikos lo que significa es un funcionario al servicio del rey, o también pudiera ser alguien perteneciente a la familia real, ¿vale? Flavio Josefo, que fue un historiador judío del siglo I, él usaba este término, por ejemplo, para referirse a jefes de ejército o cosas semejantes, pero también pudiera tratarse de un administrador, un economista al servicio del rey, algo así. No sabemos exactamente cuál era la función de este hombre. Lo que sabemos es que era alguien importante, que tenía un trabajo específico al servicio del rey. También nos falta saber quién es este rey, porque hablamos de rey y tal vez entendemos al rey como un monarca absoluto, y no era lo que tenían en ese momento. En realidad no era un rey. Para conocer un poquito mejor lo que había en aquel tiempo, tenemos que recurrir a textos históricos, tanto bíblicos como extrabíblicos, que nos ofrecen un poquito más de información y nos ayudan a completar un poco el cuadro del contexto en el que se desarrolla este relato. Este rey realmente no era un rey, solo que el pueblo lo trataba de rey, lo llamaba rey, pero no era un rey, era un tetrarca. Tetrarca, ¿qué significa? Pues alguien que está al gobierno literalmente de una cuarta parte de un territorio. Pero no era literalmente una cuarta parte, era una parte, ¿vale? Alguien que está gobernando una parte de todo un territorio. Entonces os voy a resumir muy rápido la historia para que entendáis el contexto. En el año 4 a.C. murió Herodes el Grande.
Él sí era un rey de todo el reino, ¿vale? De Israel y de algunos pueblos de alrededor. Pero era un rey que gobernaba bajo el gobierno aún de Roma. Era un rey puesto por Roma, ¿vale? Y tras su muerte, sus hijos viajaron a Roma para reclamar el trono. Y el emperador romano Augusto decidió acabar con este reino unificado y lo dividió entre los 3 hijos, ¿vale? Tenemos a Herodes Arquelao, que gobernaba Judea, Samaria e Idumea. Tenemos a Herodes Antipas, seguro que os suenan al menos los apellidos. Antipas, que gobernaba Galilea y Perea, y Herodes Filipo, que gobernaba Iturea y Traconítide. Los nombres que nos suenan son regiones que están alrededor de Israel, ¿vale? Todos estos gobernaban Israel, pero al servicio de Roma. Y eran los responsables de mantener la paz, de cobrar impuestos para el Imperio Romano, ¿vale? Cobraban impuestos al pueblo judío para hacérselos llegar al Imperio Romano, evitar rebeliones judías, eran los controladores del pueblo judío, ¿vale? No es que fuesen unos reyes bondadosos y judíos religiosos, devotos, no va de eso, ¿vale? Tenían que administrar la justicia local y romanizar, que esto es muy importante, ¿vale? Meter de alguna forma en la sociedad judía la mentalidad romana, ¿vale? Y desarrollar así las regiones con esa estructura romana. No eran reyes soberanos, eran en realidad vasallos del Imperio Romano. Así que ya tenemos mejor el contexto, ya lo entendemos algo mejor. Este oficial del que nos habla Juan era alguien que pertenecía a la corte de uno de estos hombres, un hombre importante, ¿vale? Y específicamente era de la corte de Herodes Antipas. Herodes Antipas, que es el mismo que más adelante le cortará la cabeza a Juan el Bautista, ¿vale? Y resulta que este oficial tenía un hijo enfermo en Capernaum. Sigue el texto. Ahí. Sigue el texto diciendo que cuando supo Jesús que había llegado desde Judea, cuando supo el oficial que Jesús había llegado desde Judea, el oficial acudió a él para rogarle que descendiera y sanara a su hijo, que estaba a punto de morir. Recuerda que este relato se está desarrollando en Caná, que estaba a unos 30 kilómetros de Capernaum, ¿vale? Por lo tanto, este hombre había viajado desde Capernaum hasta Caná. No sabemos exactamente para qué, pero lo que sabemos es que durante su estancia en Caná se enteró de que estaba Jesús por allí y habría escuchado seguramente lo que la gente, las maravillas que la gente contaba de lo que Jesús hacía. Así que decidió acercarse a Jesús y suplicarle por la vida de su hijo, que estaba a punto de morir. A lo que Jesús respondió: si no veis señales y prodigios, no creéis. Si no veis señales y prodigios, no creéis. Aquello que había reflexionado antes Jesús, o Juan, hablando sobre Jesús. Muchos vieron a Jesús y creyeron por los milagros que hacía, pero Jesús no se fiaba de ellos. Ahora Jesús lo estaba diciendo, se lo estaba comunicando a esa gente. Si no veis, no creéis. Y no lo tomemos como una regañina, como una reprimenda, sino como una exhortación en amor. Necesitáis daros cuenta de que vuestra fe no es genuina. Jesús, sabéis que era experto en abrir los ojos de las personas, y es lo que estaba haciendo por medio de esto. Si no veis señales y prodigios, no creéis. Una vez más, Jesús está aprovechando la ocasión para dar una lección, para enseñar. Le dice al hombre que si no ven señales y prodigios, no creen. Debemos fijarnos que no se lo está diciendo en singular, se lo está diciendo en plural. Por lo tanto, está aprovechando esta situación para hablar a todo el mundo que está alrededor escuchando, todos los que estaban expectantes ante lo que Jesús pudiese hacer. Y aquí necesitamos detenernos un momentito para reflexionar. Porque esta advertencia también es para ti y para mí. Tú y yo también necesitamos reflexionar en estas palabras de Jesús. Yo, por ejemplo, he escuchado a muchas personas, muchas veces, y a veces incluso lo he hecho yo, lo reconozco, quejarme o quejarnos de, es que en esta iglesia no he sentido al Espíritu Santo, ¿no? No he sentido la presencia de Dios. O otras personas, ¿no?, que dejan una iglesia porque no le estimula lo suficiente,
No hay, esto no es algo que ha sucedido muchas veces y que yo he escuchado en primera persona. Voy a otra iglesia porque me ofrece cosas que esta que no, como profecías o como cosas relacionadas con estos temas, ¿vale? Milagros, cosas que me estimulan, que estimulan mis emociones. Entonces me mantienen en una estimulación constante que acaba llevándome a confundir la fe verdadera, ¿vale? Pero no necesitamos pensar tanto en otros, necesitamos pensar en nosotros. Porque a nosotros también nos pasa esto, tal vez no con los milagros, no buscamos de esa forma milagros, profecías y wow, este tipo de cosas, ¿no? Pero no nos desanimamos cuando enfrentamos dificultades y no recibimos la respuesta de Dios como la queremos. ¿No nos sucede eso? No reclamamos a veces unas respuestas de Dios, Señor, soluciona ya mi problema, obra de forma milagrosa para solucionarme esto, y no sucede, y me desanimo y me entristezco. Al contarnos esto, Juan está dando un paso más en su exposición teológica para invitarnos a seguir profundizando en lo que nos está enseñando durante todo su evangelio, a seguir sumergiéndonos cada vez más profundamente en el conocimiento de Dios, en el conocimiento de Jesús, ¿vale? Con este relato Juan declara que la fe que depende de experiencias es una fe inmadura. No está diciendo que las experiencias con Dios sean malas, para nada, no está diciendo eso. Pero lo que está diciendo es que no podemos depender de esas experiencias para que nuestra fe se mantenga. Dios nos regala experiencias, tal vez sobrenaturales, con Él, pero con una intención clara, que podamos conocerle más. Pero su intención nunca ha sido la de mantenerte en un estímulo constante de tus emociones para que tu fe se mantenga. No puede ser. Os voy a contar un relato muy rápido, una historieta muy rápida. Cuando yo tenía 6 años, fui con mi familia y unos amigos a una playa de Valencia. Mi hermana tenía 8 meses, mi hermana Lucía, creo que la mayoría la conocéis. Tenía 8 meses. Antes de entrar en el agua, como es típico, es lógico, y más en Valencia, si no quieres morirte achicharrado, con la piel quemada, los padres te envolvían todo con crema solar, ¿vale? Íbamos todos blanquitos, ¿vale? Con la crema solar, y así entrábamos en el agua. Entonces, una vez ya bien protegidos con la crema, entrábamos y a disfrutar, y lo estábamos pasando muy bien ese día. Habíamos ido, como digo, con mi familia y con amigos con otras familias de la iglesia, a pasar un día súper agradable en la playa, hasta que de repente apareció de la nada una ola muy grande y muy fuerte que, bueno, fue tan fuerte que a mí me revolcó por debajo del agua y me sacó a la arena. Me revolcó por la orilla y me levanté. Recuerdo perfectamente la frase. Yo me levanté, yo pensaba que me iba a morir. Me levanté y dije, ¡qué asco de playa! No me gusta esta playa, muy enfadado. Pero giré mi cabeza y entonces vi a mis padres y a todos sus amigos gritando y llorando dentro del agua. Y no sabía lo que había pasado. Y estaban buscando algo desesperados. Y estaban buscando a mi hermana. Mi hermana había desaparecido en el agua. Al estar untada de crema, la ola fue tan fuerte, mi padre no la consiguió retener. Y se le fue de las manos. La ola, bueno, eso, desesperados, los adultos empezaron a buscar a mi hermana. Un amigo de mis padres dijo, está aquí, y solo era su gorrito, no era la niña. Entonces podéis imaginar la desesperación de todo el mundo buscando a la niña en el agua. Poco después, otro amigo sintió algo debajo del agua, y esta vez sí, era mi hermana, debajo del agua. Entonces se agachó, la sacó del agua, se la entregó a mis padres. Y claro, yo recuerdo que yo estaba desde fuera viendo gente moverse y después de repente todos abrazando a alguien y llorando, todo el mundo llorando. Todos llorando excepto mi hermana. Mi hermana estaba como si nada, no le ocurrió absolutamente nada. La corriente que a mí me revolcó hasta la arena, ella se quedó en el mismo sitio, sumergida bajo el agua, sin tragar una gota de agua, sin llorar, sin nada, ¿no? En ese entonces mis padres llevaban 3 años en la iglesia.
Se habrían bautizado hacía 2, más o menos. Entonces, probablemente el Señor utilizó aquella circunstancia para fortalecer la fe de mi familia y de los amigos. Todo el mundo recuerda aquella experiencia. Fue muy fuerte, obviamente. Pero situaciones como esta no es algo que se hayan mantenido toda la vida, no han ocurrido constantemente en mi familia, menos mal también, por si no sería un disgusto tras otro, un susto tras otro, ¿no? Menos mal. Pero las experiencias especiales o sobrenaturales que tenemos con Dios nos ayudan en momentos concretos de nuestro camino como discípulos, pero nuestro camino no puede depender de esos momentos, no puede. Digamos que estas experiencias impulsan nuestra fe en momentos muy concretos. Pero nuestra fe no puede depender, ya he dicho, solo de estas experiencias. Y voy a decirte una cosa, si tú le estás pidiendo a Dios una experiencia así, si estás persiguiendo una experiencia así, es muy probable que no te la dé. Es muy probable que no te la dé. Porque sabe bien que más que una experiencia sobrenatural, una ayuda milagrosa, una solución directa, radical, lo que necesitas es un proceso. Es un proceso por medio del cual tu fe va a madurar. Porque si tu fe, ya digo, depende de ese estímulo constante, no va a madurar nunca. Entonces, ante esta respuesta de Jesús, que le dijo, si veis señales y prodigios, no vais a creer. Sí, no creéis. Si no veis señales y prodigios, no creéis. Entonces el oficial le insistió, Señor, desciende antes de que mi hijo muera. La fe de este oficial, lógicamente, era inmadura, tampoco había conocido a Jesús personalmente, no había pasado mucho tiempo, no había escuchado tal vez sus enseñanzas. Y decimos que era inmadura porque él seguía pensando que era necesario que Jesús fuese a su casa, irrumpiera ahí, ¿no? En la casa, se presentara, tocara al niño, hiciera algo espectacular y el niño se levantara de repente sano, ¿no? Pero Jesús no tenía ninguna intención de seguir ofreciendo espectáculo. No tenía ninguna intención. Su intención era mucho más elevada que eso, mucho más elevada incluso que salvar la vida del niño. Su intención era fortalecer la fe de este hombre y la de toda su casa, que esa sí que es la verdadera salvación. Esa sí que es la salvación eterna. Por esta razón le dijo Jesús, vuelve a tu casa, vete a tu casa, tu hijo vive. El hombre creyó lo que Jesús le había dicho y se fue. Aquí no hubo nada espectacular, solo le dijo, vuelve a tu casa, que tu hijo está vivo. Sin embargo, hemos llegado al clímax de la enseñanza de Jesús a través de este texto. Vuelve a tu casa. Este hombre debía recorrer unos 30 kilómetros, acordémonos, estaba en Caná, tenía que volver a Capernaum. 30 kilómetros y ahí no había ni autobús, ni coche, ni tren. Como mucho, al ser un oficial, tal vez podría ir a caballo. Pero aún así, los siguientes versículos nos dejan claro que este hombre tardó más de un día en llegar a casa. Un día en el que no contaba con nada más que con una promesa de Jesús. Una palabra de Jesús. Vuelve a casa que tu hijo está sano. Ya está. Un día de espera. Un día entero teniendo en mente en qué situación se encontraría su hijo. Un día entero pensando en que Jesús no le había dado tal vez la respuesta que él esperaba. Ese milagro repentino sobrenatural. Un día entero con la incertidumbre de qué habrá pasado con mi hijo, qué estará pasando en este momento con mi hijo. Pero el texto es claro, dice que el hombre creyó. El hombre creyó, por lo tanto, fue un día en el que este hombre descansó en la fe en una promesa y no en algo que había visto. Cuando regresaba, sus siervos salieron a recibirle y le dieron la noticia: tu hijo vive. Él les preguntó a qué hora había comenzado a mejorar y respondieron los criados: ayer hacia la 1 p.m. se le pasó la fiebre. El padre recordó que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: vete, tu hijo vive. Y creyó él y toda su familia. En este momento podemos pensar, bueno, al final este hombre sí ha tenido una experiencia sobrenatural, ¿no? Para que su fe sea fortalecida.
debemos recordar también que esta conversación o estas palabras de Jesús no iban solo dirigidas a este hombre, sino a todo el mundo que estaba en Caná escuchando, ¿vale? No debemos entender la sanidad del niño como el punto culminante de la fe del oficial, ¿vale? Obviamente la sanidad del niño fortaleció su fe, lo dice el texto, fortaleció la fe y la fe de toda la familia. Pero volvemos a lo que he dicho al principio. Estos acontecimientos son puntuales y sirven para fortalecer en un momento concreto nuestra fe. Pero la enseñanza principal de este relato está en los versículos 48 y 50. Si no veis señales y prodigios, no creéis. Entonces Jesús le dijo, vuelve a tu casa, tu hijo vive. El hombre creyó lo que Jesús le había dicho, lo que el hombre había oído. Aquí está la clave. Jesús está dejando claro que la fe no depende de ver milagros, no debe depender de ver. El oficial creyó sin haber visto el milagro. Volvió a casa creyendo, sin haber visto ningún milagro. Y este es el centro de la enseñanza de este relato, creer en lo que Jesús dice. ¿Y qué es lo que dice Jesús? ¿Qué te dice Jesús hoy? Lo que está aquí escrito. Lo que está aquí escrito en su palabra. Juan termina esta historia diciendo lo siguiente. Jesús hizo esta segunda señal cuando fue de Judea a Galilea. Juan mismo ha dicho que entre la señal de convertir el agua en vino en las bodas de Caná y este milagro actual, Jesús había hecho otras señales y prodigios en Jerusalén, lo recordamos. Sin embargo, está llamando a esta la segunda señal. Cronológicamente no es el segundo milagro que hacía Jesús, eso está clarísimo, pero para la reflexión teológica de Juan sí es la segunda que él quiere comentar, ya que su intención es que creamos en Jesús. Y estas dos señales nos acercan o nos enseñan acerca de la fe, acerca de cómo creer en Jesús. Y fijémonos en cómo se relacionan, lo voy a hacer rápidamente. Los dos relatos suceden exactamente en el mismo sitio, en Caná de Galilea. En ambos relatos hay un problema que necesita una solución urgente. Necesitaban vino para continuar con la fiesta en la boda de Caná. Y aquí necesitan sanidad. Este hombre necesita sanidad para su hijo que se está muriendo. En ambos relatos Jesús da instrucciones específicas. A unos les dice, llenad las vasijas de agua. A este hombre le dice, vuelve a tu casa. En ambos relatos la gente obedece sin ver el milagro. En ambos relatos sucede el milagro después. El agua es convertida en vino y este niño es salvado. Y en ambos relatos es fortalecida la fe de todos los que estaban alrededor. Sin embargo, hay un detalle importante que diferencia a ambos relatos. En la boda la gente creyó al ver el milagro, pero el oficial creyó en las palabras de Jesús sin ver el milagro. La primera señal produjo fe inicial, la fe inicial al principio del ministerio de Jesús, esa fe inicial en algunas personas. La segunda señal ya es resultado de una fe previa, ya no en las señales milagrosas, sino en la palabra de Jesús. Jesús estaba enseñando que se puede creer en Él, en sus palabras, que no hay que esperar ver milagros. ¿Ves cómo Jesús va desarrollando el tema en el Evangelio? Juan va desarrollando el tema de la fe poco a poco para que vayamos entendiendo. Más adelante, en el capítulo 20, ya me estoy yendo casi al final, Juan citará literalmente a Jesús para dejar del todo claro que lo que el Señor quiere de ti es tu fe en Él y una fe auténtica, en su palabra y no en milagros, y ni en lo que Él es capaz de hacer. Capítulo 20, versículo 29. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Esta es la fe auténtica. Esta es la fe madura que Dios quiere que tú y yo tengamos. Este es el grupo del que tú y yo debemos formar parte, los que sin ver creyeron. El oficial también estaba en este grupo, ya que creyó sin ver, volvió a su casa creyendo, dice el texto. La vida del cristiano es como este camino de regreso a casa. Jesús no viene físicamente, en persona, a nuestros hogares a tratar nuestros problemas. Es verdad.
pero sí nos da promesas. Promesas para que mientras andamos en este camino tengamos fe, nuestra fe se mantenga. Lo que debemos preguntarnos ahora es, ¿con qué promesas de Jesús contamos? ¿Qué promesas me ha dado Jesús? El que cree en mí tendrá vida eterna. El que cree en mí no será condenado, sino que ha pasado de muerte a vida. El que viene a mí no le echo fuera. Yo estoy con vosotros todos los días. No os dejaré huérfanos. El Padre y el Hijo viven en los que le aman. Yo os daré descanso para el alma. Mi Padre da buenas cosas a quienes piden. Mi Padre sabe lo que necesitáis. No temáis. A mi Padre le ha placido daros el reino. Mi Espíritu, el Consolador, estará para siempre con vosotros. Os enseñará y os recordará sus palabras. Os guiará a toda la verdad. Yo volveré y os llevaré conmigo. Estaremos con Él y veremos su gloria. Os sentaréis conmigo en mi trono, dijo Jesús. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Se nos ha prometido que no se nos ha prometido que no tendremos aflicción. Se nos ha prometido que Jesús está con nosotros en cada circunstancia. Se nos ha prometido que el Padre cuida de nosotros, aunque no lo veamos, aunque no lo sintamos. El Padre está cuidando de nosotros. Nada nos ocurre sin que Él lo permita. Y se nos ha prometido una victoria final sobre todo mal. Sobre todo mal. Los problemas, las aflicciones presentes son cuestiones pasajeras de este camino que debemos recorrer con fe, puesta nuestra mirada en Jesús y en su palabra, en sus promesas. La enseñanza que este relato nos invita a aplicar en nuestras vidas no es que tengamos fe para que Jesús solucione nuestros problemas, no es eso, sino que tengamos fe en Jesús y en las promesas que nos ha dado por medio de su palabra. Quiero invitarte hoy a que dediques unos minutos a reflexionar en lo que has escuchado en esta mañana a través de estas preguntas. Tómate tu tiempo, lee las preguntas, medítalas y ora a tu Padre Celestial que te está escuchando.